la sede regional de la Costa del Golfo, en Houston. No parecía una sucursal en apuros. El estacionamiento estaba lleno. El vestíbulo era luminoso y moderno. Y la recepcionista apenas me miró cuando me presenté como apoyo temporal en cumplimiento normativo. La impresora de credenciales escupió mi identificación laminada en menos de un minuto. Con el sello de marcas de consumo Ávila en letras grandes bajo la palabra contratista, Renato Sexto, el gerente. Ni siquiera se levantó cuando entré a su oficina. Era un hombre alto, con una sonrisa permanente que parecía burlarse de todo. Las mangas de la camisa arremangadas como si estuviera demasiado ocupado para preocuparse por las apariencias. «Entonces tú eres el apoyo», dijo, con una pausa cargada de desdén. «Hemos hecho todo lo posible aquí. No encontrarás nada que valga tu tiempo, pero supongo que la central necesita parecer ocupada». Sonreí como si me hubieran advertido que esperara ese tipo de bienvenida. «Solo estoy aquí para ayudar a aligerar el papeleo antes de que termine el trimestre», dije. Mi voz era ligera, inofensiva. Él volvió a su laptop. Dando por terminada la conversación, el resto de la mañana fue un recorrido por los departamentos finanzas, compras, logística, todos dándome el mismo saludo cortés pero distante, del tipo que se reserva para quienes creen que no durarán más de una semana. Mantuve la cabeza baja. Revisando los primeros flujos de datos, las pérdidas reportadas en los últimos 3 años no tenían sentido frente al mercado nacional en auge que había estudiado. Las ventas en esta región deberían estar prosperando. En cambio, estaban desangrándose después del almuerzo. Me escabullí a la sala de copias para escanear unas facturas de distribución. El zumbido de la máquina llenaba el espacio reducido. Fue entonces cuando lo noté un contador junior que había visto antes en el área de finanzas. Miró por encima del hombro antes de acercarse, con un USB semioculto en la palma de su mano. «Creo que deberías ver esto», murmuró, con la voz baja. Su mano temblaba ligeramente al extendérmelo. Antes de que pudiera tomarlo, la puerta se abrió de golpe. La voz de Sexto cortó el aire. «Aquí estás, Emiliano. He estado buscando esos reportes de fletes». El rostro de Emiliano cambió al instante. Guardó el USB en su bolsillo y asintió rápidamente. «Sí, señor. Solo estoy haciendo copias». Sexto me dio un asentimiento superficial antes de volverse hacia Emiliano. «Vamos, llegamos tarde». Los dos salieron. La puerta se cerró tras ellos, dejando en el aire el aroma del perfume de Sexto. Me quedé allí, con la copiadora aún escupiendo páginas. Mi mente ya dando vueltas sobre qué podría haber en ese USB y qué significaba que alguien aquí estuviera dispuesto a arriesgarse para dármelo. Cuando la oficina se vació, las luces fluorescentes parecían más duras. Zumbando en el silencio, me quedé con la excusa de ponerme al día, pero la verdad era que necesitaba calma. Con el sistema interno abierto, comencé a cotejar facturas de distribuidores con los reportes de ventas oficiales. No tardé en notar las inconsistencias, según las facturas. Ciertos productos de alto volumen se vendían en cantidades récord, pero los reportes oficiales mostraban apenas la mitad de esas cifras. En papel, la sucursal estaba rindiendo mal. En realidad, estaba prosperando. A la mañana siguiente, lo mencioné casualmente a Sexto mientras tomábamos café en la sala de descanso. No se inmutó. «Excesos en logística», dijo con suavidad. «Inventario dañado. Siempre hay mermas». Luego sonrió como si habláramos del clima. Esa respuesta podría haber satisfecho a un auditor casual, pero seguí escarbando. Esa tarde, seguí una pista digital, un enlace mal etiquetado en el servidor de finanzas hasta una carpeta oculta. Dentro había hojas de cálculo con cifras de ventas sin alterar, que coincidían con los números de los distribuidores. Eran claras, consistentes y condenatorias. Entonces, ante mis ojos, las filas comenzaron a desvanecerse, una por una.
Las celdas se quedaban en blanco. Me quedé helada, viendo el cursor parpadear en una columna que no estaba tocando. Intenté copiar los archivos, pero una ventana de advertencia apareció: acceso denegado. La carpeta desapareció por completo, reemplazada por el reporte de pérdidas trimestrales estándar. Un escalofrío recorrió mi espalda. No estaba sola en este sistema. Antes de que pudiera reaccionar, mi monitor se puso en negro. La computadora zumbó y se reinició, como si alguien hubiera jalado el cable y lo hubiera vuelto a conectar. Cuando apareció la pantalla de inicio, mis credenciales funcionaron, pero el directorio de finanzas estaba completamente limpio. Me recosté, forzando mi respiración a calmarse. Quienquiera que estuviera dentro tenía control administrativo total y la confianza suficiente para borrar evidencia en tiempo real. De pronto, la copiadora en la esquina se encendió, escupiendo una sola hoja que no había enviado a imprimir. Estaba en blanco. Salvo por una línea en el centro: mantente en tu carril. Guardé la hoja en mi carpeta sin decir palabra, ya pensando en mi próximo movimiento. 2 noches después, recibí un mensaje de un número desconocido: estacionamiento P2, nivel 4815 PM. Ven sola. Estuve a punto de ignorarlo, pero el momento era demasiado perfecto. El día laboral había terminado horas antes. El edificio estaba medio a oscuras. Tomé el elevador. El zumbido de las luces fluorescentes dio paso al eco de mis pasos en el estacionamiento. Isabela Torres estaba recargada contra un pilar de concreto, con los brazos cruzados. La había visto en los pasillos auditora senior, de esas profesionales que se mueven con precisión callada. Has estado haciendo las preguntas correctas a las personas equivocadas, dijo sin saludar. Eso es peligroso aquí. Me entregó un sobre grueso. Dentro había fotocopias, contratos, facturas de proveedores, aprobaciones de pagos. Cada uno tenía 2 versiones, la original y la alterada. Guardo copias físicas fuera de la oficina, dijo. Todo en el sistema puede borrarse en segundos. ¿Los originales? No tan fácil. Hojeé el montón. Las discrepancias eran evidentes: precios inflados, números de entregas alterados, firmas falsificadas. Sexto no está solo en esto, continuó. Su círculo cercano incluye al equipo legal. Eso significa que cualquier queja formal morirá antes de salir del edificio. Y la persona que la presenta, su carrera muere con ella. La miré a los ojos. Tú lo intentaste antes. Apretó la mandíbula. El año pasado. Envié un paquete a la central. Semanas después, recibí una carta de despido. Decía que el caso estaba cerrado, revisado personalmente por Salvador Ávila. El nombre me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Estás segura de que era su firma? Sacó una carta de su bolso. He visto la firma real de Salvador en cientos de documentos. Esta una imitación burda. Quien la falsificó quería que creyera que el propio director general me había cerrado la puerta. El peso de sus palabras se asentó entre nosotras. Si alguien estaba dispuesto a falsificar la aprobación del director, la podredumbre iba más allá de un solo vicepresidente corrupto. La mirada de Isabela era firme. Si vas a seguir escarbando, no puedes hacerlo sola. Guardé el sobre en mi bolso, sintiendo cómo la línea entre la cautela y el compromiso se desvanecía. A la mañana siguiente, cambié mi rincón tranquilo en cumplimiento normativo por un escritorio apretujado entre compras y logística. Nadie cuestionó el cambio. Sexto probablemente asumió que me habían mandado ahí para quitarme del camino. Jugué el papel, contestando teléfonos, trayendo café, cargando pilas de papeles como si fuera parte de la lista de pendientes de alguien más. En la reunión semanal de operaciones, Sexto dominó la conversación, repasando diapositivas de presupuesto como si predicara el evangelio. Cuando pregunté sobre las variaciones en los costos de fletes, no titubeó. No eres más que una asistente, dijo, sonriendo a la sala como invitando a que se rieran. Mantente al margen. Sentí el calor subir por mi cuello.
pero mantuve mi expresión neutra, que pensara que me había puesto en mi lugar. Mientras menos amenazante pareciera, más se descuidaría. Esa tarde, me asignaron cotejar recibos de entrega, entre una pila de facturas. Un nombre llamó mi atención: Fletes Estrella Azul. Los cargos eran exorbitantes, el triple del promedio de la industria. Y el archivo del proveedor era escaso: solo un apartado postal y un correo genérico. Una búsqueda rápida en un registro corporativo público reveló al dueño Germán Salazar, el cuñado de Sexto. Hice una fotocopia y la escondí bajo un montón de documentos irrelevantes en mi cajón. Era un hilo, y si lo jalaba bien, podía deshacer todo. Más tarde, Isabela me encontró junto a la máquina de café. «Tenemos unas 2 semanas antes de que cierren los números trimestrales», murmuró, fingiendo revolver azúcar. «Una vez que eso pase, las cifras manipuladas serán el registro oficial. Limpias para los auditores. 2 semanas. No era mucho tiempo para desmantelar un esquema que llevaba años gestándose. Y con Sexto vigilando a todos como halcón, un solo movimiento en falso podría delatarnos antes de estar listas. Regresé a mi escritorio, con los dedos sobre el teclado, ya trazando cómo seguir el rastro del dinero sin alertar a los ojos equivocados. En algún lugar de esos archivos estaba el camino desde Fletes Estrella Azul hasta las cuentas de Sexto. Solo tenía que encontrarlo antes de que él lo hiciera desaparecer. El reloj comenzó a correr. Y cada hora que pasaba era otra oportunidad para que Sexto borrara las pruebas para siempre. Isabela y yo pasamos las siguientes 3 noches moviéndonos como fantasmas por el edificio, copiando archivos en discos encriptados y subiéndolos a un almacenamiento externo. Dividimos los datos en múltiples fragmentos, cada uno etiquetado de forma inocua, para que, aunque alguien encontrara uno, pareciera insignificante. Cada pieza era un hilo. Juntos podían deshacer todo el esquema. Para la 4ª mañana, Sexto hizo su jugada. Lo sentí antes de escucharlo: las miradas de reojo en el pasillo, las conversaciones susurradas que se silenciaban cuando pasaba. En la sala de descanso, un empleado de compras se inclinó para susurrar: «Dicen que mentiste en tu currículum, que inflaste tu experiencia para conseguir este trabajo». Mantuve mi rostro impasible, aunque mi pulso se aceleró. Más tarde, Isabela me interceptó afuera de Recursos Humanos. Acaba de llegar una queja anónima a su escritorio. Dijo: «Afirma que manejaste mal archivos confidenciales. Recursos Humanos lo reenvió a Seguridad. Para el mediodía, mi acceso al sistema fue revocado. Mi credencial aún abría puertas. Pero cada intento de inicio de sesión terminaba con un letrero rojo: acceso denegado. La investigación estaba congelada. Y Sexto lo sabía. Pasé el resto del día haciendo tareas inofensivas que nadie cuestiona, organizando archivos de proveedores, entregando memorandos. Por dentro, calculaba cuánto tiempo habíamos perdido, sin acceso al sistema. No podía obtener datos frescos ni monitorear transacciones en tiempo real. Esa noche, Isabela me llamó desde su auto. Es peor. El contador junior, Emiliano. El del USB se fue. Recursos Humanos dice que renunció esta mañana, pero vi el papeleo de salida. Tiene un paquete de indemnización ligado a un acuerdo de confidencialidad estricto. Miré por la ventana de mi departamento, las luces de la ciudad difuminándose en el cristal, con Emiliano amordazado por un acuerdo y mi acceso cortado. Sexto había cortado 2 de mis líneas más fuertes en un solo día. Está asegurándose de que no podamos conectar los últimos puntos, añadió Isabela. Y si no nos movemos pronto, el trimestre cierra y todo esto se vuelve permanente. Apreté el teléfono. Entonces encontramos otra entrada, dije. Si cree que esto nos detiene, está equivocado. La voz de Isabela era firme. Nos vemos mañana. Tengo una idea. Y así, la siguiente fase comenzó a formarse en mi mente antes de que colgara. La idea de Isabela nos llevó a un diner a las afueras de Monterrey. De esos lugares donde nadie mira 2 veces a 2 personas compartiendo una mesa y un café de mala calidad.
nuestro contacto, un proveedor veterano llamado Esteban Morales, se deslizó al asiento frente a mí. Sus manos eran ásperas, sus ojos del tipo reservado que viene de décadas lidiando con juegos corporativos. Llevo 23 años con Ávila. Comenzó hace 5 años. Todo era claro como el agua. Luego llegó Sexto, y de repente estoy pagando una cuota de almacenamiento cada trimestre solo para mantener mi contrato. ¿Cuánto? Pregunté. 500,000 pesos al año. Bajo la mesa, siempre en efectivo. Siempre a través de un tercero. La última vez, mandaron a un tipo de fletes que nunca había visto. Sacó una carpeta de un maletín gastado. Dentro había un formulario de queja sellado, fechado hace 2 años. La denuncia era clara extorsión. Facturación irregular y sustituciones sospechosas de proveedores, al final. En negritas, revisado y cerrado, Salvador Ávila, el nombre de mi padre. Tracé la firma con los ojos. Se suponía que era la suya el trazo largo en la A, el bucle apretado en la V. Pero algo estaba mal. Las proporciones no cuadraban. La presión del bolígrafo era inconsistente. ¿Puedo quedármelo?, pregunté. Esteban asintió. Guardé el original. Seguro tienen una versión limpia y falsa en sus archivos. Se quedó un momento, bajando la voz, cuando mi queja murió. 2 proveedores más dejaron de recibir renovaciones. Uno quebró en meses. El mensaje fue claro: baja la cabeza. Más tarde esa noche, Isabela y yo comparamos la firma con documentos verificados que tenía de años atrás, juntas. La falsificación era evidente. Quien la firmó era lo bastante hábil para engañar a alguien no familiarizado. Pero yo conocía la mano de mi padre. La certeza cayó como piedra en mi estómago. Esto no era solo ocultar el fraude de Sexto. Si la firma falsa se había usado antes, podría ser parte de un patrón. Uno diseñado para hacer parecer que Salvador mismo ignoró o toleró las irregularidades. Lo que significaba que, si esto explotaba, no solo derribaría a Sexto, podría llevarse a mi padre con él. Los ojos de Isabela se encontraron con los míos sobre el escritorio. Entonces no solo estamos limpiando una sucursal, estamos entrando a una guerra. Y por primera vez, entendí que el campo de batalla era mucho más grande que Houston. El correo de la central llegó a todos los buzones a las 6:42 a.m. Revisión de desempeño de emergencia. Región Costa del Golfo. Asistencia obligatoria para todo el personal senior. Sin explicación, sin agenda. Para cuando llegué, la puerta de Sexto estaba cerrada, las persianas bajadas. A través de las rendijas, vi destellos de él ensayando diapositivas gráficos con pérdidas en rojo, puntos sobre caídas del mercado y fotos brillantes de programas de alcance comunitario. Era el tipo de presentación de espejos y humo que podía hacer que una hemorragia pareciera un rasguño. Isabela y yo tomamos una sala de conferencias pequeña, esparciendo nuestro propio arsenal sobre la mesa. Cada contrato, factura y registro de pago estaba etiquetado, sellado con fecha y emparejado con una copia física original. Nos aseguramos de que fueran notarizados. Una cadena de custodia tan sólida que podía sobrevivir cualquier giro legal corporativo. Una vez que empiece, no dejes que controle la narrativa, dijo Isabela, deslizando un USB hacia mí. Esta es nuestra copia limpia. Llévala contigo. 10 minutos antes de que el consejo se conectara, pasé por la oficina de Sexto. Su teléfono se iluminó en el escritorio. No quería leerlo, pero el mensaje destelló en negritas ante mis ojos. No es quien dice ser, y no está sola. El rostro de Sexto cambió al ver el mensaje. Por un breve instante, vi un destello de cálculo convertirse en algo más cercano al miedo. Luego desapareció, reemplazado por la misma confianza suave que siempre mostraba frente a una multitud. Entramos a la sala de conferencias principal. El aire estaba cargado de una cortesía forzada. Los miembros del consejo aparecieron en los monitores de la pared, sus rostros enmarcados por oficinas impecables o fondos de rascacielos. Sexto abrió con su mejor tono de líder preocupado.
guiándolos por las supuestas dificultades de la región, retrasos en fletes, escasez de mano de obra, demanda fluctuante. Esperé, dejando que tejiera su historia hasta que los números en sus diapositivas se alejaran demasiado de la realidad. Isabela cruzó su mirada con la mía y asintió ligeramente. Mi mano apretó el USB en mi bolsillo. Sexto pasó a su diapositiva final una foto sonriente del equipo. Como si la buena voluntad pudiera ocultar la podredumbre debajo, me incliné hacia adelante en mi silla, lista para cortar directo a través del barniz. La voz de Sexto era suave, sus gestos confiados mientras cerraba su presentación. En resumen, las pérdidas de la región costa del Golfo son un reflejo de fuerzas del mercado fuera de nuestro control, dijo. Dejando que las palabras se asentaran como un veredicto oficial, me incliné hacia adelante. Eso no es cierto. La sala quedó en silencio. Todos los rostros en los monitores se volvieron hacia mí. La frente de Sexto se tensó. Disculpa tus costos de flete, dije con calma. Han aumentado un 218% en 2 años, todos canalizados a través de Fletes Estrella Azul. Una empresa fantasma propiedad de tu cuñado. Registros de proveedores, historiales de pagos, declaraciones fiscales, todos apuntan a la misma conclusión. Su sonrisa se afinó. No eres más que una asistente. Mantente en tu carril. No me moví. Y los reportes trimestrales alterados. La firma falsificada del director general en las quejas de denunciantes. Las cuotas de almacenamiento fuera de los libros de proveedores de largo plazo. Sigo golpeó la mesa con la mano. Fuera. Ahora. Me levanté sin decir palabra, caminando hacia la puerta a un paso medido. En el pasillo. Segmenté mi teléfono. Busqué un contacto que no había llamado en años y presioné marcar. Papá, dije cuando contestó, mi voz tranquila. Entra ahora. Segundos después, las puertas dobles se abrieron. Salvador Ávila entró, su presencia absorbiendo el aire de la sala. No me miró, todavía no. Su mirada recorrió a Sexto, luego a los miembros del consejo en los monitores. Continúa, dijo. Su tono plano. Coloqué el paquete de pruebas en el centro de la mesa, con el USB encima. No son acusaciones, son hechos, documentos verificados, cadena de custodia notarizada. Estas pérdidas no son por el mercado, son fabricadas. Mientras hablaba, vi el cambio. Algunos miembros del consejo se tensaron, otros miraron hacia abajo, calculando sus estrategias de salida. Salvador esperó hasta que terminé. Luego, con precisión quirúrgica, se volvió hacia las pantallas. Hemos estado rastreando filtraciones internas durante meses. Esta red de fraude llega hasta el equipo legal corporativo y a 2 de los asientos en esta llamada. El color se drenó de más de un rostro. La seguridad entró en silencio, dirigiéndose primero a Sexto, luego a los 2 miembros del consejo cuyas pantallas se oscurecieron cuando la llamada se desconectó. Salvador finalmente me miró. Quédate, dijo. No hemos terminado. Cuando la sala de conferencias finalmente se vació, Salvador me hizo un gesto para que lo siguiera a su oficina privada. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Pero ninguno de los 2 miró hacia afuera. Cerró la puerta y se sentó detrás de su escritorio, estudiándome como si aún estuviera decidiendo con qué versión de mí hablaba la hija que no había visto en años, o la investigadora que acababa de destrozar a su vicepresidente regional frente al consejo. Deberías tomar el puesto, dijo finalmente. Vicepresidente regional, es tuyo si lo quieres. Habría sido el final perfecto reemplazar al villano, entrar a su oficina, ponerte la corona. Pero no fue por eso que regresé. No, dije. Sus ojos se entrecerraron. No quiero el puesto de Sexto. Quiero mi propia división, independiente, respondiendo solo al comité de auditoría del consejo, sin la aprobación del director general, ni siquiera la tuya. Sus manos se cruzaron lentamente. Eso te daría autoridad sobre cada sucursal, cada región. Ese es el punto.
No puedo hacer mi trabajo si estoy encasillada en la misma estructura que dejó que esta podredumbre se extendiera. Por un largo momento, el único sonido fue el zumbido silencioso del sistema de aire. Luego se recostó, con la más leve curva de una sonrisa en la boca. Eres más como yo de lo que crees. No lo soy, dije, y lo dije en serio. Tomó 48 horas. Una ráfaga de borradores legales y más de una llamada tensa con el consejo. Pero firmaron. La nueva división operaría con total autonomía investigativa, con un presupuesto garantizado por 5 años. Isabela fue mi primera contratación segunda al mando, oficialmente titulada Directora Adjunta de Integridad Corporativa. Aceptó sin dudar, y por primera vez desde que esto comenzó, sentí el suelo firme bajo mis pies. Salvador vino a mi nueva oficina el día que colocaron el letrero. Estoy orgulloso de ti, dijo. Aunque eso signifique que no pueda controlarte. Probablemente eso sea sano para ambos, respondí. Después de que se fue, me senté en mi escritorio, revisando la primera ola de casos prioritarios. Un archivo destacó sellado, marcado solo para mis ojos. Rompí la cinta y encontré una carpeta delgada, con el encabezado sede de Nueva York, División de Ingresos. Dentro, una sola nota adhesiva en letras grandes si vas tras esto. Te harás enemigos en todos los niveles. Lo leí 2 veces. Luego cerré la carpeta y la puse cuidadosamente encima de la pila. El horizonte afuera comenzaba a arder con el atardecer. La ciudad viva con posibilidades. Bien, dije en voz baja. Con una sonrisa tocando mis labios, empecemos ahí.